Y para que tu empresa crezca, para que tu taller pueda crecer, tienes sí o sí que apalancarte financieramente. Hemos hablado de 4 puntos entonces, que es la mentalidad empresarial, los sistemas de gestión, el sistema de información corporativo y la planificación estratégica. Vamos a tocar un siguiente punto que también es de suma importancia para que puedas crecer como empresa y además para que lo puedas hacer mucho más rápido, que es el apalancamiento financiero. Muchas personas y muchas pequeñas empresas hoy en día le temen al apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? La adquisición de capital de inversión para que nuestra empresa pueda crecer. Siempre existe ese mito de que los bancos son malos, de que no te endeudes con un banco, de que no pidas una tarjeta de crédito, de que no pidas un crédito porque los intereses por esto, por lo otro. Pero eso es una mentalidad de personas que no comprenden cómo funciona el sistema financiero. El apalancamiento, primero que todo, no solamente es bancario, no solamente existe apalancamiento bancario, y segundo, es algo fundamental para que tú puedas crecer como empresario y para que tu empresa pueda crecer. Debes apalancarte financieramente, porque cada vez que necesites hacer una inversión en nuevo equipo, en nueva herramienta, en maquinaria, en repuestos, en infraestructura, no vas a tener el dinero para hacerlo. Y qué mejor forma de lograrlo que a través de la plataforma que tienes con tu empresa, porque tienes un nivel de ventas, porque tienes una cartera de clientes, porque tienes cómo respaldar un apalancamiento, puedes conseguirlo. Y te voy a hablar sobre 4 formas de financiamiento muy simples, muy sencillas, las 2 tradicionales y 2 no tradicionales. Esto te lo dejo para que lo investigues a profundidad. El tiempo que tenemos para el desarrollo de esta conferencia no es muy largo, y vamos a empezar a hablar primero del apalancamiento financiero a través de la banca. Esto no es más que créditos que existen para la inversión empresarial. Esto tiene algunos pros y algunos contras. Siempre tienes que pensar que cuando pidas un crédito financiero, cuando recurras a la banca para financiarte, los recursos deben ser utilizados para obtener multiplicadores. Hay un error financiero muy común que se comete en las empresas y es pedir créditos para pagar deudas anteriores, o pedir créditos para cubrir nóminas, o pedir créditos para cubrir costos operativos de las empresas. Esto sí es una deuda mala. La deuda buena es aquella en la que tú adquieres el financiamiento para adquirir productos, servicios, herramientas que te permitan generar más ingresos. Entonces entras en una bola de nieve de apalancamiento en la que a través del financiamiento logras generar más capital. A esto se le llama adquirir multiplicadores. Entonces la recomendación que te hago es que cuando adquieras financiamiento bancario lo utilices siempre para la adquisición de multiplicadores. Esto va a garantizar que nunca vas a tener un flujo de caja inadecuado, que siempre vas a tener solvencia. Y algo muy importante, y abro un paréntesis, es que una de las cosas o uno de los puntos financieros que más nos afecta como emprendedores es el de la liquidez, y no se tiene en cuenta. La liquidez es lo que garantiza que nuestra empresa pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin tener retrasos, sin tener inconvenientes y sobre todo sin afectar la psicología de nosotros como emprendedores. Cuando no existe buena liquidez en una empresa, los directores, los gerentes, los administradores sufren mucho y se genera un estrés muy grande porque tenemos que estar apagando fuegos financieros, una deuda por aquí, una deuda por allá. No tenemos un manejo adecuado de nuestras finanzas. Entonces enfócate en crear un flujo positivo de caja, es decir, que siempre tengas excedentes en tu caja, no mucho porque tampoco es beneficioso, pero siempre que tengas excedentes en tu caja, que nunca te falte la liquidez financiera. Y esto puedes hacerlo a través de múltiples formas, pero ya sabes, siempre que tomes un apalancamiento financiero bancario, utilízalo para la adquisición de multiplicadores y no para el cubrimiento de estos fuegos que se van generando en nuestras empresas. La segunda forma de financiamiento es a través del patrimonio. Todas las empresas tienen en su balance dos formas de financiamiento, que es a través del patrimonio y a través del pasivo.
Hablamos del financiamiento bancario, esto hace referencia al pasivo, y a través del patrimonio no es más que a través de las acciones de nuestra propia empresa. Es decir, tú puedes conseguir apalancamiento financiero si quieres crecer, y es lo que hoy en día están haciendo muchos jóvenes emprendedores con mucha visión, que es conseguir inversionistas, conseguir socios. Hoy en día existen sociedades de inversiones que hacen inversiones ángel, le llaman inversionistas ángeles, que es financiar proyectos que tienen una expectativa de crecimiento muy alta. Entonces, podemos conseguir socios o podemos vender acciones de nuestra empresa para obtener capital que nos permita invertir y nos permita crecer. Si yo te dijera, mira, como vas sin una sociedad o sin una inversión de un inversionista ángel, tu empresa va a llegar a tu objetivo en 30 años. Y si te digo además, pero si vendes el 30% de tu empresa o el 40% de tu empresa a un inversionista ángel, ese objetivo que lo ibas a lograr en 30 años, lo lograrás en 5. ¿Qué piensas? Y eso es lo que realmente ocurre. Muchas personas temen apalancarse, temen a otorgar beneficios futuros de su empresa o a vender sus acciones, pero no se dan cuenta que se está acortando el tiempo, y muchas veces son muchas plataformas. Además del apalancamiento financiero, los inversionistas ángel te traen también toda su experiencia y todo un esquema empresarial que te permite crecer mucho más fácil. Entonces, hemos hablado de dos formas de financiamiento: el apalancamiento financiero a través de la banca, el apalancamiento financiero a través del patrimonio, que implica vender acciones. Es importante que en este caso tengas en cuenta que estás cediendo o estás vendiendo parte de tu propiedad sobre la empresa. Estás cediendo los beneficios futuros, pero también estás otorgando responsabilidad en caso de que algo falle en tu empresa. Entonces no estarías arriesgando todo solamente tú, sino también tu socio o la sociedad que logres. Si la empresa va bien y si la empresa genera mucha rentabilidad futura, pues tú estarías cediendo los beneficios futuros, pero si la empresa quiebra, no estarías perdiendo tu capital, solamente tú. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Existe un tercer mecanismo de financiamiento que normalmente las personas o las empresas no tienen en cuenta, que es el financiamiento sin capital. Cuando me hablan de financiamiento sin capital, por lo general no entiendo de qué me están hablando. Para financiarme necesito capital, ¿cierto? Pero resulta que no todo el financiamiento se puede hacer a través de capital. A veces hemos escuchado el tema de pago en especies, y es realmente eso. El financiamiento sin capital se logra a través de alianzas estratégicas que permiten que tú puedas intercambiar tus servicios por los servicios o por los productos de otra empresa. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos que quieres hacer una campaña publicitaria en una estación de radio que sabes que tiene mucha audiencia en tu ciudad y quieres estar allí con una pauta, pero no quieres destinar recursos para ello o no puedes hacerlo, y te das cuenta que esa emisora posee una flota de vehículos, tiene 20, 30 vehículos, y ellos requieren del servicio de diagnóstico, reparación y mantenimiento en sus vehículos. Tú perfectamente puedes ir a la emisora y puedes plantear una alianza estratégica en la que a través de intercambio de servicios tú puedas pautar en esa emisora como quieras hacerlo, y ellos puedan recibir el servicio de diagnóstico, reparación y mantenimiento en su flota de vehículos automotores. Date cuenta que te estás financiando. ¿Por qué te estás financiando? Porque estás consiguiendo un servicio que normalmente te costaría dinero. ¿Y cómo lo estás haciendo? A través de esa alianza estratégica, a través de la prestación de tus servicios, y es un beneficio inmenso. El financiamiento sin capital a través de alianzas estratégicas te va a permitir posicionar tu taller de una manera abismal, sin la utilización de recursos económicos. Obviamente vas a tener que disponer de otro tipo de recursos, vas a tener que ofrecer tus servicios, pero no vas a gastar recursos económicos en ello. Entonces tenlo muy en cuenta, por favor, el apalancamiento financiero a través de alianzas estratégicas sin capital. Y eso puedes aplicarlo a cualquier área: al área de publicidad, al área de construcción, al área de equipos, a cualquier parte de tu empresa que consideres puedes aplicar este tipo de financiamiento. Y por último, vamos a hablar sobre el tema de capital semilla, y esto tiene algo que ver con el tema de inversionistas ángeles, pero hay un factor muy importante, y es que los gobiernos nacionales en la mayoría de países tienen esquemas de financiamiento a través de capital semilla para pequeña empresa que está creciendo, porque a los gobiernos generalmente les interesa
que tú crees empresa, que tú generes empleo para que contribuyas al desarrollo socioeconómico del país. Entonces existen programas de gobierno que otorgan el beneficio de financiamiento a través de Capital Semilla. En el caso de Colombia existen muchos, somos testigos y hemos trabajado en el caso de uno que se llama Fondo Emprender, que es un mecanismo de financiamiento a través de Capital Semilla que se hace a través de una institución que se llama el SENA, que es una institución de educación, y el gobierno otorga financiamiento a pequeñas empresas que llevan proyectos efectivos. Obviamente no es un proceso fácil, tienes que pasar por muchas fases, pero si logras el beneficio, la ventaja es que cuando cumples, en este caso, las metas de tu proyecto, la deuda es condonada, es decir, no terminas debiendo nada, no estarías adquiriendo una deuda, sino fue prácticamente una ayuda de parte del Estado para que tú generaras empleo, para que tú contribuyeras al desarrollo socioeconómico del país. Entonces, como vemos, es sumamente importante tener en cuenta este mecanismo de financiamiento. Hablamos del mecanismo de financiamiento a través de Capital Semilla, y también puedes levantar capital a través de sociedades de inversionistas ángeles. Para eso tienes un arduo trabajo, no puedo decirte que es fácil, pero si lo logras, tu empresa crecerá de una manera exponencial. Escuchaba en estos días la conferencia del creador de una startup muy famosa colombiana que se llama Fitpal, y contaba que logró obtener la inversión de inversionistas ángeles y su empresa se proyectó de una manera abismal, pero para ello tuvo que visitar a más de 1.500 inversionistas, pero cuando lo logró, la empresa creció exponencialmente. Entonces no es un trabajo fácil, pero si lo logras, tu empresa crecerá si te enfocas en ello. Sin embargo, tienes los mecanismos tradicionales de financiamiento, y para que tu empresa crezca, para que tu taller pueda crecer, tienes sí o sí que apalancarte financieramente. Un punto un poco extenso, pero es un punto muy importante. Vamos a retomar lo que hemos tratado hasta el momento: mentalidad empresarial, sistema de gestión, sistema de información corporativa, planificación estratégica y apalancamiento financiero. El sexto punto que debemos tener en cuenta para el crecimiento de tu taller o de nuestro taller es la calidad.